Un millonario visita a su exesposa esperando solamente mantener una conversación cordial, pero lo que encuentra lo deja completamente devastado. Su pequeña hija de 7 años, llorando mientras friega el suelo descalza y visiblemente agotada. La niña no pronuncia palabra, pero cuando él la abraza para despedirse, ella desliza discretamente una nota en su bolsillo. Me encierra en el sótano cuando lloro. ¿Qué clase de madre haría algo así? ¿Qué oscuro secreto ha estado ocultando durante estos 7 largos años? Este padre creía que había perdido a su hija en el divorcio. Jamás imaginó que ella estaba viviendo una pesadilla. Ahora que conoce la verdad, hará todo lo que esté en sus manos para llevarla de vuelta a casa. Lo que descubrirá cuando finalmente se adentre en las sombras de aquella casa cambiará sus vidas para siempre. Antes de comenzar esta impactante historia, comenta abajo desde qué parte del mundo estás viendo este video hoy. Y si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte para más contenido como este. El sol de la tarde caía sobre Valle del Cedro como un recordatorio dorado de todo lo que Mateo Rojas había dejado atrás. Mientras conducía su lujoso sedán por las calles familiares pero extrañamente ajenas de su ciudad natal, sentía un nudo en el estómago que se apretaba con cada kilómetro que lo acercaba a su pasado. A sus 42 años, el éxito en el sector tecnológico le había proporcionado todo lo que el mundo consideraba valioso: dinero, reconocimiento, poder. Sin embargo, al pasar junto al viejo roble donde alguna vez talló sus iniciales, comprendió que había perdido lo único verdaderamente irreemplazable: el tiempo con su pequeña Sofía. Las acusaciones falsas, la orden de restricción, los años de separación forzada, todo se arremolinaba en su mente mientras apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. No había regresado solo por su madre enferma en el hospicio. Había regresado porque algo dentro de él, una voz persistente, le susurraba que su hija lo necesitaba más que nunca. La casa de Elena apareció ante él como una perfecta postal suburbana. El césped inmaculado, las flores cuidadosamente dispuestas, las ventanas brillantes reflejando la luz del atardecer. Demasiado perfecto, pensó Mateo, recordando cómo su exesposa siempre había estado obsesionada con las apariencias. Estacionó a una distancia prudente, respetando los términos legales de la orden que le prohibía acercarse demasiado, y esperó. Su corazón dio un vuelco cuando la puerta principal se abrió y una pequeña figura salió al porche. Sofía. Su hija había crecido, por supuesto, pero algo en su postura, en la forma en que sus hombros se encorvaban ligeramente hacia adelante, encendió una alarma en su interior. La niña de 7 años, que recordaba llena de energía y risas, ahora caminaba con pasos medidos, casi calculados, como si estuviera siguiendo marcas invisibles en el suelo. Llevaba un vestido que claramente le quedaba pequeño, sus pies descalzos a pesar del frío de octubre, y su rostro mostraba una palidez inquietante. Los siguientes días transcurrieron en una agonizante combinación de acción frenética y espera insoportable. Lucía había contratado a Diego Mendoza, un exdetective reconvertido en investigador privado, especializado en casos de abuso infantil. Con su apariencia discreta y métodos meticulosos, Diego comenzó a vigilar la casa de Elena, documentando cada entrada y salida, cada visitante, cada paquete entregado. Mientras tanto, Mateo se sumergió en el inquietante mundo de Pequeña Linterna. Lo que descubrió le revolvió el estómago. El canal presentaba lo que parecían ser diferentes niños en situaciones traumáticas, huérfanos, enfermos, víctimas de abusos, pero algo en los ojos de esas criaturas le resultaba dolorosamente familiar. «Creo que todos son Sofía», le dijo a Lucía durante una de sus reuniones diarias. Elena usa pelucas, maquillaje y diferentes escenarios para hacerla parecer distintos niños. Lucía asintió sombríamente mientras revisaba las capturas de pantalla que Mateo había recopilado. Cada personaje tiene su propia historia trágica y cuenta bancaria para donaciones,
observó. Es un esquema elaborado y terriblemente lucrativo. Según estos números, Elena podría estar recaudando miles de euros mensuales. El informe preliminar de Diego confirmó sus peores sospechas. He identificado un patrón, explicó el investigador, extendiendo fotografías tomadas con teleobjetivo sobre el escritorio de Lucía. 3 veces por semana, generalmente al atardecer, las cortinas se cierran y las luces de estudio se encienden. Las transmisiones duran aproximadamente 2 horas. Después, no hay movimiento visible de la niña hasta la mañana siguiente. Diego hizo una pausa, su rostro endurecido por años de ver lo peor de la humanidad. También he notado algo preocupante. En días específicos, Elena sale sola y regresa con bolsas de tiendas caras, mientras que no hay evidencia de que la niña salga para ir a la escuela o a actividades recreativas. Mateo sintió que la rabia y el miedo se entrelazaban en su interior como serpientes venenosas. ¿Está diciendo que mi hija podría estar encerrada mientras Elena gasta el dinero de las donaciones? Diego mantuvo su tono profesional, pero sus ojos reflejaban compasión. Es una posibilidad que debemos considerar. También he verificado los registros escolares. Sofía está oficialmente inscrita en el Colegio San Gabriel, pero su asistencia es irregular y justificada con numerosos certificados médicos firmados por el doctor Ramón Vega. Lucía anotó el nombre. Investigaremos a este doctor. Si está proporcionando certificados falsos, podríamos tener otro ángulo para nuestro caso. La investigación sobre el doctor Ramón Vega reveló un inquietante vínculo con Elena. El médico, especializado en psiquiatría infantil, había sido citado extensamente en los documentos judiciales que respaldaron la orden de restricción contra Mateo. Sus evaluaciones describían a Sofía como una niña extremadamente vulnerable a los traumas y a Mateo como una figura potencialmente desestabilizadora para su desarrollo. Estos informes son la base de todo, explicó Lucía, mientras examinaban los documentos originales que habían conseguido mediante una solicitud judicial. Si podemos demostrar que el doctor Vega falsificó sus evaluaciones, toda la estructura legal que Elena ha construido se desmoronaría. Diego había descubierto que el médico y Elena se conocían desde antes del divorcio y que sus cuentas bancarias mostraban transferencias periódicas etiquetadas como consultoría. Más alarmante aún, el investigador había logrado fotografiar al doctor visitando la casa en horarios nocturnos, cuando supuestamente no se realizaban consultas médicas. Necesitamos más que coincidencias y sospechas, advirtió Lucía. Necesitamos evidencia irrefutable de que Sofía está siendo maltratada y explotada. Fue entonces cuando Mateo tomó una decisión arriesgada, pero necesaria. Con la ayuda técnica de un antiguo colega de su empresa tecnológica, instaló discretamente cámaras de seguridad miniaturizadas en puntos estratégicos alrededor de la propiedad de Elena. Técnicamente, estamos en un área gris legal, advirtió Lucía con preocupación. Las cámaras están en espacios públicos o apuntando hacia áreas visibles desde la calle, pero cualquier error podría comprometer todo nuestro caso. Mateo asumió la responsabilidad. Si no actuamos ahora, ¿quién sabe cuánto más sufrirá Sofía? Las primeras 48 horas de vigilancia electrónica proporcionaron evidencias devastadoras. Las cámaras captaron a Elena arrastrando a Sofía por el brazo hasta el sótano después de un aparente episodio de llanto. Documentaron largas horas en que la niña permanecía sola en la casa mientras su madre salía con amigas y registraron sesiones de entrenamiento, donde Elena obligaba a Sofía a repetir líneas de diálogo con expresiones específicas de dolor o tristeza, castigándola cuando no lograba la autenticidad deseada. «Es peor de lo que imaginábamos», murmuró Diego mientras revisaban las grabaciones. «Esto no es solo explotación financiera, es abuso psicológico sistemático». Las evidencias continuaron acumulándose durante las siguientes semanas, cada nueva grabación más perturbadora que la anterior. Una tarde particularmente fría de noviembre, Mateo observaba las imágenes en tiempo real
desde un apartamento temporal que había alquilado cerca del bufete de Lucía. La cámara enfocada hacia la ventana del dormitorio de Sofía captó algo que le heló la sangre. Elena preparaba meticulosamente a su hija para otra transmisión, pero esta vez el personaje era diferente. Sofía llevaba una peluca rubia rizada y un vestido de hospital. Su rostro había sido maquillado para simular ojeras profundas y una palidez enfermiza, mientras Elena aplicaba lo que parecían marcas de agujas en sus pequeños brazos. «Está creando la historia de una niña con leucemia», susurró Mateo, horrorizado. Tomó su teléfono inmediatamente para contactar a Lucía, pero antes de marcar, notó algo más en la pantalla. Sofía había deslizado su mano bajo el colchón cuando Elena salió momentáneamente de la habitación, extrayendo lo que parecía ser un cuaderno que rápidamente hojeó antes de devolverlo a su escondite. Intrigado por este comportamiento secreto, Mateo amplió la imagen tanto como la resolución lo permitía. No podía distinguir el contenido exacto, pero el gesto furtivo de su hija sugería que aquel cuaderno contenía algo importante, algo que Elena no debía ver. Durante los días siguientes, dedicó especial atención a ese detalle, notando que Sofía recurría a su escondite en momentos específicos, después de ser regañada, antes de las transmisiones y especialmente tras ser encerrada en el sótano. «Creo que está documentando algo», le comentó a Diego cuando el investigador pasó a recoger las últimas grabaciones. «Podría ser un diario, dibujos, algún tipo de registro». Diego consideró esta posibilidad con seriedad profesional. Los niños en situaciones traumáticas a menudo desarrollan métodos para procesar sus experiencias. Si podemos acceder a ese cuaderno, podría proporcionarnos una perspectiva invaluable desde el punto de vista de la víctima. El problema, por supuesto, era cómo obtenerlo sin alertar a Elena o poner a Sofía en mayor peligro. La solución llegó de manera inesperada cuando, revisando las grabaciones del día anterior, observaron que Elena había programado una cita en un spa exclusivo para el sábado siguiente. 3 horas, murmuró Mateo, calculando mentalmente. Tendremos 3 horas para entrar, encontrar el cuaderno, documentarlo y salir sin dejar rastro. El plan para acceder a la casa de Elena requirió una precisión milimétrica. Lucía, siempre cautelosa, insistió en mantener un equilibrio entre la urgencia de la situación y la necesidad de actuar dentro de los límites legales. Si comprometemos la integridad de la evidencia, todo nuestro caso podría desmoronarse, advirtió durante la reunión preparatoria. Finalmente, elaboraron una estrategia que minimizaba los riesgos. Diego, con su experiencia como exdetective, se presentaría como un técnico de la compañía de alarmas para realizar una revisión de rutina del sistema. Esta coartada les proporcionaría acceso legítimo a la propiedad durante la ausencia de Elena. Mientras tanto, Mateo permanecería en el vehículo de vigilancia, monitoreando tanto el interior de la casa a través de las cámaras ya instaladas como los alrededores para detectar cualquier regreso imprevisto de Elena. La jueza Martínez, una aliada discreta que Lucía había contactado confidencialmente, estaba al tanto de la operación y preparada para emitir una orden de protección de emergencia si descubrían evidencia inmediata de abuso severo. El sábado amaneció con una llovizna fina que envolvía Valle del Cedro en una bruma grisácea. Mateo, que apenas había dormido, observó desde la distancia cómo Elena salía de la casa a las 10:15, vestida elegantemente y llevando consigo una bolsa de diseñador. A través de los auriculares escuchó la voz tensa de Diego. «La niñera acaba de llegar. Según nuestras informaciones, es Carmela Durán, estudiante universitaria que trabaja para Elena ocasionalmente. No tiene antecedentes de complicidad en el abuso, pero tampoco ha denunciado nada sospechoso». 30 minutos después, cuando confirmaron que la rutina seguía su curso normal, Diego se acercó a la puerta principal, impecablemente caracterizado como técnico de seguridad, con uniforme, credenciales falsificadas y el maletín de herramientas.
Mateo contuvo la respiración mientras observaba a través de la cámara oculta en la solapa de Diego. Carmela abrió la puerta, visiblemente confundida. No estaba informada de ninguna revisión, dijo con recelo. Diego desplegó su encanto profesional, explicando que se trataba de una actualización del sistema tras varios reportes de fallos en el vecindario. Mostró documentación oficial falsificada y mencionó casualmente el nombre del gerente regional de la compañía, un detalle investigado previamente que añadió credibilidad a su historia. Finalmente, Carmela cedió, permitiéndole entrar mientras ella regresaba a la sala donde Sofía veía dibujos animados en la televisión, el único momento de normalidad infantil que las cámaras habían captado en semanas. Con movimientos precisos y silenciosos, Diego comenzó la inspección aparente del sistema de alarma, desplazándose estratégicamente por la casa. A través del auricular, Mateo escuchaba su respiración controlada y los comentarios técnicos que el investigador pronunciaba ocasionalmente para mantener la fachada. Panel principal en perfecto estado, verificando sensores del perímetro, decía, mientras sus ojos experimentados escaneaban cada habitación buscando señales adicionales de abuso. La casa, vista desde dentro, revelaba una dualidad perturbadora. Las áreas públicas, sala, comedor, cocina, estaban impecablemente decoradas, como escenarios preparados para visitas inesperadas, mientras que los espacios privados mostraban signos sutiles de negligencia y control obsesivo. En el dormitorio de Elena, Diego descubrió un armario entero dedicado a disfraces, pelucas y maquillaje profesional, junto con equipos de iluminación de alta gama cuidadosamente organizados. «Esto es todo un estudio de producción», murmuró, casi inaudiblemente, mientras fotografiaba discretamente cada elemento con una microcámara oculta en su reloj. Cuando finalmente llegó al dormitorio de Sofía, el contraste fue impactante. A diferencia de lo que cabría esperar en la habitación de una niña de 7 años, no había juguetes a la vista, ni dibujos en las paredes, ni libros infantiles. En su lugar, el espacio parecía diseñado como otro set de filmación, con una cama perfectamente tendida con sábanas blancas hospitalarias, una mesita de noche con Municimualt, medicamentos cuidadosamente dispuestos que Diego fotografió para su posterior análisis, y un armario con ropa clasificada no por tipo o color, sino por lo que parecían ser diferentes personajes. «Voy a revisar bajo el colchón», informó Diego en un susurro apenas audible. Con movimientos fluidos que no delataban su nerviosismo, levantó ligeramente el colchón mientras fingía comprobar un sensor de la ventana cercana. El cuaderno estaba exactamente donde Sofía lo había escondido, un simple cuaderno escolar de tapas azules, desgastado por el uso frecuente. Diego lo extrajo con cuidado, lo abrió y comenzó a fotografiar sistemáticamente cada página. Lo que vio hizo que incluso su expresión profesionalmente neutra se quebrara por un instante. No eran solo palabras, sino dibujos elaborados que documentaban con dolorosa precisión el abuso diario. Sofía, a pesar de su corta edad, había creado un registro visual codificado de su sufrimiento, figuras que representaban a Elena con brazos desproporcionadamente largos que encerraban a una pequeña niña en espacios oscuros, escenas de la niña frente a cámaras con lágrimas que caían como lluvia, y lo más perturbador, un calendario donde cada día estaba marcado con símbolos que parecían indicar diferentes tipos de castigos y sesiones de actuación. «Mateo, esto es...» La voz de Diego se quebró ligeramente mientras continuaba fotografiando las páginas. «Esto es mucho más sistemático de lo que imaginábamos». En el auricular, Mateo Hoff escuchó el sonido inconfundible de páginas siendo volteadas con cuidado meticuloso. Cada nueva imagen que aparecía en su pantalla era como un puñal. Su hija, su pequeña Sofía, había creado un lenguaje visual propio para documentar su cautiverio. En las últimas páginas, los dibujos se volvían más elaborados y detallados, como si la niña hubiera ido perfeccionando su capacidad para registrar su realidad.
Había mapas rudimentarios de la casa con rutas de escape marcadas en rojo, horarios precisos de las salidas de Elena, e incluso lo que parecían ser contraseñas y nombres de usuario garabateados en los márgenes. «Está planeando escapar», susurró Mateo, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor desgarrador. «Mi niña está tratando de salvarse a sí misma». Diego terminó de fotografiar la última página y devolvió cuidadosamente el cuaderno a su escondite, asegurándose de que quedara exactamente en la misma posición. «Necesito revisar el sótano», informó mientras salía discretamente de la habitación. El acceso al sótano representaba el mayor riesgo. Según las observaciones previas, Carmela nunca bajaba allí, respetando la estricta prohibición de Elena. Diego necesitaba una excusa convincente. «Señorita Durán», llamó con tono profesional mientras regresaba a la sala, «necesito verificar los sensores del sótano. ¿Han estado enviando lecturas irregulares a la central?» Carmela frunció el ceño, visiblemente incómoda. «La señora Elena no permite que nadie baje allí. Dice que guarda objetos de valor y documentos confidenciales». Diego asintió comprensivamente mientras extraía de su maletín un dispositivo oficial con luces parpadeantes, especialmente fabricado para esta operación. «Entiendo su preocupación, pero estos sensores están mostrando posibles fallos de seguridad. Si no los verifico ahora, el sistema podría activar una falsa alarma en cualquier momento, y la policía vendría automáticamente». La mención de la policía surtió el efecto esperado. Tras un momento de vacilación, Carmela asintió. «Está bien, pero debo acompañarlo». Diego mantuvo su expresión neutral, aunque esto complicaba el plan. «Por supuesto, es el procedimiento estándar». Mientras descendían por las estrechas escaleras, Mateo observaba a través de la cámara oculta conteniendo la respiración. El sótano estaba iluminado por una única bombilla desnuda que proyectaba sombras alargadas sobre paredes de concreto sin pintar. A primera vista, parecía un espacio de almacenamiento ordinario. Cajas apiladas, algunos muebles viejos, estanterías con herramientas. Pero cuando Diego dirigió discretamente la cámara hacia el rincón más alejado de la escalera, la verdadera naturaleza del lugar quedó expuesta. Un pequeño espacio delimitado por un biombo, con un colchón delgado en el suelo, un cubo que evidentemente servía como inodoro improvisado, y lo más perturbador, marcas de arañazos en la pared, a la altura que alcanzarían las manos de una niña desesperada. «Parece que todo está en orden aquí», comentó Diego con voz profesionalmente neutra, mientras su cámara oculta continuaba capturando cada detalle del siniestro espacio. Carmela se mantenía cerca de la escalera, visiblemente incómoda, como si la atmósfera opresiva del sótano la afectara físicamente. «¿Qué es eso?», preguntó Diego casualmente, señalando hacia el biombo. La niñera se tensó visiblemente. «No lo sé. La señora Elena dice que son cosas personales. Nunca he mirado». Su tono sugería que, aunque quizás sospechaba algo, había elegido deliberadamente no indagar más. Diego asintió comprensivamente mientras se acercaba al área, fingiendo revisar un sensor cercano. Con movimientos calculados, logró capturar imágenes del colchón, donde manchas oscuras sugerían que Sofía podría haber pasado noches enteras llorando hasta quedarse dormida. También fotografió una pequeña caja metálica cerrada con candado junto al colchón. «Necesito revisar esta área para completar la inspección», dijo, avanzando un paso más. Carmela dio un respingo. «Por favor, no. La señora Elena me despedirá si permite que alguien toque sus cosas». La ansiedad en su voz era palpable. Diego, evaluando rápidamente la situación, decidió no presionar más. Ya tenían suficiente evidencia y arriesgarse a levantar sospechas podría comprometer toda la operación. Mientras subían las escaleras, Diego notó algo que había pasado por alto inicialmente. Una pequeña cámara de seguridad en la esquina del sótano, orientada directamente hacia el área del biombo. «¿La señora Elena revisa esas grabaciones con frecuencia?», preguntó casualmente. Carmela siguió su mirada y asintió. «Cada noche cuando regresa.
Dice que es para asegurarse de que nadie toque sus pertenencias. Esta información hizo que Mateo, escuchando desde el vehículo, sintiera un escalofrío. Elena no solo encerraba a Sofía en ese espacio inhumano, sino que además la vigilaba constantemente, incluso en sus momentos más vulnerables. La inspección continuó por otros 20 minutos, durante los cuales Diego logró documentar más evidencias: medicamentos sin etiqueta en el baño principal, una habitación cerrada con llave que, según Carmela, contenía equipos de trabajo de Elena, y un calendario detallado en la cocina que marcaba fechas de transmisiones y sesiones de terapia con el doctor Vega. Cuando finalmente se despidió de Carmela, entregándole un informe falsificado sobre la inspección, habían acumulado más pruebas de las que esperaban. Operación completada, informó Diego, mientras regresaba al vehículo, donde Mateo esperaba con el corazón latiendo dolorosamente contra su pecho. Tenemos suficiente para actuar. El análisis de las evidencias recopiladas ocupó los 3 días siguientes. En la oficina de Lucía, convertida temporalmente en centro de operaciones, las fotografías del cuaderno de Sofía fueron ampliadas, estudiadas y organizadas cronológicamente. Una psicóloga infantil forense, la doctora Isabel Fuentes, fue discretamente incorporada al equipo para interpretar los dibujos y evaluar el impacto psicológico del abuso. Lo que vemos aquí, explicó la especialista señalando patrones específicos en los trazos, es un nivel de disociación preocupante. Sofía ha desarrollado una conciencia dual: la niña que obedece para sobrevivir y la niña que documenta y planifica en secreto. Los dibujos revelaban detalles escalofriantes sobre las sesiones con el doctor Vega, representado siempre con una jeringa desproporcionadamente grande en la mano. Esto sugiere que podría estar sedándola, observó la doctora Fuentes con gravedad. Los períodos en blanco en su registro visual coinciden con las visitas del médico documentadas por Diego. Las imágenes del sótano fueron analizadas por un especialista en escenas de crimen, quien confirmó que las marcas en las paredes eran consistentes con uñas humanas y que el patrón de desgaste del colchón indicaba uso frecuente y prolongado. Mientras tanto, Lucía trabajaba incansablemente en la preparación del caso legal. Estamos construyendo un argumento en múltiples frentes, explicó durante una reunión estratégica. Primero, abuso y negligencia infantil documentados. Segundo, fraude financiero a través de las donaciones bajo falsos pretextos. Tercero, posible administración ilegal de medicamentos controlados a una menor. La abogada desplegó sobre la mesa una serie de documentos legales meticulosamente preparados. He solicitado una audiencia de emergencia con la jueza Martínez para mañana. Si todo va según lo planeado, obtendremos una orden de protección inmediata y la custodia temporal será transferida a ti, Mateo. A pesar de los avances, la tensión en la habitación era palpable. Todos eran conscientes de que estaban a punto de desencadenar una tormenta legal y mediática. Elena no se rendiría sin luchar, y el doctor Vega utilizaría todos sus contactos profesionales para desacreditar las acusaciones. Hay algo más que debemos considerar, intervino Diego, quien había permanecido inusualmente silencioso durante la reunión. Las transmisiones en vivo de Pequeña Linterna tienen seguidores en todo el mundo. Si algunos de ellos son cómplices conscientes de esta explotación, podrían representar un peligro adicional para Sofía una vez que iniciemos acciones legales. Esta observación abrió una nueva dimensión inquietante del caso. ¿Hasta dónde llegaba realmente esta red de explotación? ¿Era Elena solo la punta de un iceberg mucho más siniestro? La mañana de la audiencia amaneció con un cielo plomizo que parecía presagiar la tormenta emocional que se avecinaba. Mateo, vestido con un traje sobrio que Lucía había insistido que usara para proyectar estabilidad, apenas había dormido. Las imágenes del cuaderno de Sofía, especialmente un dibujo donde se representaba a sí misma como un pájaro enjaulado mirando por una ventana, lo habían perseguido toda la noche. El juzgado de familia, un edificio de líneas modernas en el centro administrativo de Valle del Cedro,
bullía de actividad cuando llegaron. Lucía avanzaba con paso decidido, cargando un maletín repleto de evidencias cuidadosamente organizadas. «¿Recuerda?», le susurró a Mateo mientras esperaban fuera de la sala. La jueza Martínez es conocida por su rigor, pero también por su compromiso con el bienestar infantil. No reacciones emocionalmente. No importa lo que diga Elena o su abogado. Deja que las evidencias hablen por sí mismas. Mateo asintió, aunque sentía que su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Cuando las puertas se abrieron, lo primero que vio fue a Elena, sentada junto a un hombre de traje impecable y expresión calculadora. No había rastro del doctor Vega, ni, por supuesto, de Sofía. La jueza Martínez, una mujer de unos 60 años con ojos penetrantes y cabello gris perfectamente recogido, presidía la sala con una autoridad serena. «Estamos aquí para considerar una solicitud de orden de protección de emergencia presentada por Mateo Herrera en nombre de su hija, menor Sofía Herrera Vidal», anunció con voz clara. «Dada la naturaleza sensible de las acusaciones y la presencia de evidencia audiovisual que involucra a una menor, esta audiencia se realizará a puerta cerrada». Con un gesto, indicó a los pocos espectadores que abandonaran la sala. El abogado de Elena, que se presentó como Javier Montero, especialista en derecho familiar con una reputación formidable, se puso inmediatamente de pie. «Su señoría, antes de proceder debo señalar que mi cliente ya tiene una orden de restricción vigente contra el señor Herrera. Esta solicitud parece ser un intento transparente de eludir dicha orden y continuar con un patrón de acoso que ha perturbado profundamente la vida de mi cliente y su hija». Su voz era suave, pero cargada de autoridad, el tipo de tono que sugería absoluta confianza en su posición. Lucía, sin inmutarse, respondió con igual firmeza. «Su señoría, las evidencias que presentaremos hoy demostrarán no solo que la orden de restricción original se basó en testimonios médicos potencialmente fraudulentos, sino que la menor en cuestión está siendo sometida a condiciones que ponen en grave riesgo su bienestar físico y psicológico». La jueza Martínez asintió, su expresión inescrutable. «Proceda, abogada Ramírez. Tiene 30 minutos para presentar su caso». Lucía desplegó su presentación con la precisión de un cirujano. Comenzó contextualizando brevemente la situación: el divorcio, la orden de restricción basada en los informes del doctor Vega y los 2 años de separación forzada entre Mateo y su hija. Luego, metódicamente, introdujo las evidencias recopiladas. Las fotografías del cuaderno de Sofía fueron proyectadas en una pantalla grande, acompañadas por el análisis profesional de la doctora Fuentes, quien había preparado un informe escrito detallando los indicadores de trauma psicológico evidentes en los dibujos. Las imágenes del sótano, con su colchón manchado y las marcas de arañazos en las paredes, provocaron un silencio sepulcral en la sala. Incluso el rostro habitualmente impasible de la jueza Martínez mostró un destello de consternación. «Estos son extractos de las transmisiones del canal Pequeña Linterna», continuó Lucía, reproduciendo fragmentos cuidadosamente seleccionados donde se veía a Sofía, bajo diferentes disfraces, interpretando roles de niños traumatizados mientras Elena, fuera de cámara, le daba instrucciones en susurros apenas audibles, pero que el equipo técnico había logrado amplificar. «¿Más lágrimas, Sofía? Nadie donará si no pareces realmente enferma». Elena, que hasta ese momento había mantenido una expresión de indignación controlada, palideció visiblemente cuando se reprodujeron las grabaciones. Su abogado intentó intervenir. «Su señoría, estas grabaciones, si son auténticas, fueron obtenidas ilegalmente, constituyen una invasión flagrante de la privacidad de mi cliente y no deberían ser admisibles». La jueza Martínez levantó una mano para silenciarlo. «Abogado Montero, la admisibilidad de las evidencias será determinada por este tribunal. Por ahora, permitiré que la presentación continúe». Lucía prosiguió, implacable, presentando ahora los registros financieros que Diego había obtenido. Cuentas bancarias vinculadas a cada uno de los personajes
creados para Sofía, con ingresos mensuales que superaban los 5.000 euros en donaciones. Como puede ver, su señoría, esto no es simplemente un caso de maltrato infantil. Es una operación sistemática de mamá. Explotación financiera utilizando a una menor vulnerable. Finalmente, presentó la evidencia más damning: los registros de transacciones entre Elena y el Dr. Vega, junto con fotografías de sus encuentros nocturnos y un análisis preliminar de los medicamentos encontrados en la casa, algunos de los cuales, según un farmacólogo consultado, eran sedantes potentes no aprobados para uso pediátrico. Solicitamos, concluyó Lucía con voz firme, la suspensión inmediata de la custodia de Elena Vidal, una orden de protección para Sofía Herrera y la apertura de una investigación criminal sobre las actividades de Elena Vidal y el doctor Ramón Vega. El silencio que siguió fue denso, cargado de la gravedad de las acusaciones presentadas. La jueza Martínez estudió los documentos frente a ella durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, dirigió su mirada penetrante hacia Elena. Señora Vidal, estas son acusaciones extremadamente graves. ¿Qué tiene que decir al respecto? Elena, recuperando su compostura, se irguió en su asiento. Cuando habló, su voz era un estudio de indignación controlada. Su señoría, lo que estamos presenciando hoy es el resultado de una obsesión enfermiza. Desde nuestro divorcio, Mateo Herrera ha sido incapaz de aceptar que ya no tiene control sobre mí ni sobre nuestra hija. Sus ojos, brillantes de lágrimas perfectamente calibradas, se dirigieron brevemente hacia Mateo. El canal Pequeña Linterna es un proyecto educativo y terapéutico. Sofía, quien mostró talentos interpretativos desde muy pequeña, participa voluntariamente. Los fondos recaudados se destinan íntegramente a su educación y bienestar futuro. Su abogado tomó el relevo, presentando rápidamente documentos que mostraban un fideicomiso aparentemente establecido a nombre de Sofía. En cuanto al supuesto sótano de castigo, es simplemente un espacio seguro donde Sofía puede procesar emociones intensas bajo supervisión, una técnica recomendada por el Dr. Vega para niños con su perfil psicológico particular. Lucía no perdió tiempo en contraatacar. Su señoría, si este espacio seguro es una intervención terapéutica legítima, ¿por qué contiene un cubo como inodoro improvisado? ¿Por qué hay marcas de arañazos en las paredes? ¿Y cómo explica la señora Vidal estas entradas en el diario secreto de su hija? Proyectó una imagen ampliada de una página donde Sofía había escrito con letra infantil, pero clara: «Mamá dice que si no lloro bien en el video, tendré que dormir otra vez. En el cuarto oscuro, no quiero. Hay ruidos y tengo frío allí». El abogado de Elena intentó objetar, argumentando que no había prueba de que ese cuaderno perteneciera realmente a Sofía, pero la jueza lo silenció con un gesto. «Abogado Montero, la caligrafía es consistente con la de una niña de 7 años y las referencias específicas a circunstancias que solo la menor podría conocer hacen que la autenticidad sea difícilmente cuestionable». Se volvió hacia Elena, cuya fachada de indignación comenzaba a mostrar grietas. «Señora Vidal, ¿niega usted haber encerrado a su hija en el sótano como castigo?» Elena vaciló, visiblemente desestabilizada por la precisión de las evidencias presentadas. A veces Sofía necesita tiempo para calmarse. Tiene episodios. ¿El doctor Vega lo explicaría mejor?» Su voz se apagó, incapaz de formular una negación directa frente a las pruebas contundentes. La jueza Martínez asintió lentamente, como si esta vacilación confirmara algo que ya sospechaba. «Creo que es momento de escuchar directamente a la niña», declaró. «Ordeno que Sofía Herrera Vidal sea traída a mi despacho para una entrevista privada, sin la presencia de ninguno de los padres». El rostro de Elena perdió todo color. «Su señoría, Sofía es extremadamente vulnerable a la manipulación. Su padre ha estado ausente durante 2 años. Verlo ahora podría causarle un trauma significativo». Su abogado intervino rápidamente. «Además, debemos considerar que el doctor Vega ha documentado
extensamente la susceptibilidad de la niña a la sugestión. Cualquier testimonio que ofrezca después de haber sido expuesta a estas acusaciones podría estar contaminado. La jueza Martínez escuchó estos argumentos con expresión impenetrable. Abogado Montero, soy perfectamente capaz de conducir una entrevista con una menor sin inducir respuestas. He trabajado en casos de abuso infantil durante 25 años. Su tono no admitía réplica. La entrevista se realizará con la asistencia de la psicóloga forense del tribunal, la doctora Mendoza, quien no ha tenido contacto previo con ninguna de las partes involucradas. Con un gesto, indicó a su asistente que hiciera los arreglos necesarios. La audiencia se suspende por 2 horas. Durante este tiempo, prohíbo cualquier contacto entre la señora Vidal y su hija, incluso por teléfono. Un oficial del tribunal supervisará a la menor hasta que sea traída a mi despacho. Esas 2 horas fueron las más largas en la vida de Mateo. En una pequeña sala de espera, alejada tanto de Elena como de él, Sofía aguardaba bajo la supervisión de una trabajadora social. La idea de que su hija estaba tan cerca, apenas a unos pasos de distancia, después de 2 años de separación forzada, resultaba casi insoportable. Lucía permaneció a su lado, repasando estrategias para la continuación de la audiencia, pero Mateo apenas escuchaba. Su mente estaba completamente ocupada por una única pregunta. ¿Lo reconocería Sofía? ¿Recordaría los cuentos antes de dormir, las excursiones de fin de semana, las pequeñas tradiciones que habían construido juntos? ¿O Elena habría logrado borrar esos recuerdos, reemplazándolos con la imagen de un padre monstruoso del que había que protegerla? En el pasillo, ocasionalmente vislumbraba a Elena, conferenciando intensamente con su abogado, sus gestos cada vez más agitados a medida que pasaba el tiempo. A la hora señalada, todos fueron convocados nuevamente a la sala. La jueza Martínez entró con expresión grave, seguida por la doctora Mendoza, una mujer de mediana edad con gafas y expresión compasiva pero profesional. No había señal de Sofía. He completado mi entrevista con la menor, anunció la jueza. Lo que he escuchado, junto con la evaluación preliminar de la doctora Mendoza, me lleva a tomar decisiones inmediatas en este caso. Hizo una pausa, mirando directamente a Elena. Señora Vidal, basándome en el testimonio de su hija y las evidencias presentadas, suspendo inmediatamente su custodia sobre Sofía Herrera Vidal. Un murmullo recorrió la sala. Elena se puso de pie bruscamente, su rostro desfigurado por la incredulidad y la furia. No puede hacer esto. Sofía me necesita. Está enferma, necesita sus medicamentos, sus terapias. Su abogado intentó calmarla, sujetándola suavemente por el brazo, pero ella se sacudió su mano. La jueza Martínez continuó imperturbable. La custodia temporal se otorga al padre, Mateo Herrera, pendiente de una evaluación psicológica completa de la menor y una investigación exhaustiva de las acusaciones presentadas hoy. Dirigió su mirada hacia Mateo. Señor Herrera, esta custodia viene con condiciones estrictas. Sofía deberá asistir a sesiones semanales con la doctora Mendoza. Además, se realizarán visitas domiciliarias sin previo aviso para asegurar su bienestar. Mateo asintió, demasiado abrumado para hablar. La realidad de lo que estaba sucediendo, que finalmente recuperaría a su hija, apenas comenzaba a penetrar en su conciencia. La jueza continuó. Emito también una orden de restricción contra Elena Vidal, prohibiéndole cualquier contacto con la menor excepto bajo supervisión judicial. El canal Pequeña Linterna deberá cesar inmediatamente todas sus actividades pendiente de investigación. Finalmente se dirigió al abogado de Elena. Abogado Montero, notifique al doctor Ramón Vega que se requiere su presencia en este tribunal mañana a las 9 turn para responder a preguntas relacionadas con su participación en este caso. He ordenado que se preserve toda la documentación médica relacionada con Sofía Herrera Vidal. Elena, que hasta ese momento parecía paralizada por la conmoción, estalló en un arranque de furia que desmentía completamente su imagen pública de madre abnegada. «Esto es una conspiración. Mateo ha comprado a todos, a la jueza, a los peritos
Incluso ha manipulado a mi propia hija. Su voz, normalmente modulada, se elevó hasta un grito estridente. Sofía morirá sin sus medicamentos, ¿entienden? Su condición es grave. La jueza Martínez golpeó su mazo con fuerza. Señora Vidal, contrólese o la haré desalojar de la sala. Se volvió hacia la doctora Mendoza. Doctora, ¿podría abordar las preocupaciones médicas expresadas por la señora Vidal? La psicóloga forense asintió y se acercó al estrado. Su señoría, he revisado preliminarmente la documentación médica proporcionada. Encuentro múltiples inconsistencias diagnósticas y un régimen farmacológico que no se adhiere a ningún protocolo estándar para las supuestas condiciones de la menor. He solicitado una evaluación médica independiente inmediata, que se realizará esta misma tarde en el Hospital Central. Miró directamente a Mateo. Hasta entonces, se recomienda suspender toda medicación previa. El equipo médico estará preparado para manejar cualquier síntoma de abstinencia, aunque basándome en mi evaluación inicial, la niña no muestra signos de dependencia física severa a los medicamentos prescritos. El abogado de Elena, viendo que la situación se deterioraba rápidamente para su cliente, intentó una última maniobra legal. Su señoría, solicitamos que esta decisión sea suspendida pendiente de apelación. Mi cliente está dispuesta a someterse a una evaluación psicológica y a cooperar plenamente con cualquier investigación, pero separar abruptamente a la niña de su entorno familiar primario podría causar un daño irreparable. La jueza Martínez negó con la cabeza. Solicitud denegada. Las evidencias de peligro inmediato para la menor son demasiado sustanciales para permitir demoras. Se volvió hacia Lucía. Abogada Ramírez, ¿está su cliente preparado para recibir a su hija hoy mismo? Lucía miró brevemente a Mateo, quien asintió con determinación. Sí, su señoría. El señor Herrera ha mantenido la habitación de Sofía intacta durante estos 2 años y ha completado recientemente un curso de apoyo para padres de niños traumatizados, anticipando este momento. Esta información, que Mateo no había compartido previamente con nadie, conmovió visiblemente incluso a la estoica jueza. Muy bien, declaró finalmente. Sofía Herrera Vidal será entregada a la custodia de su padre al concluir esta audiencia. La trabajadora social, señora Jiménez, supervisará la transición y realizará visitas de seguimiento durante las próximas semanas. Golpeó su mazo una última vez. Se levanta la sesión. El momento que siguió quedó grabado para siempre en la memoria de Mateo. Mientras Elena era escoltada fuera de la sala, lanzando amenazas apenas veladas y acusaciones cada vez más incoherentes, la puerta lateral se abrió y la trabajadora social entró acompañada de una pequeña figura. Sofía, vestida con un sencillo vestido azul que contrastaba dramáticamente con los elaborados atuendos que usaba en las transmisiones, parecía simultáneamente más pequeña y más grande de lo que Mateo recordaba. Su rostro, que había visto crecer solo a través de fotografías robadas y grabaciones distantes, mostraba una madurez impropia de sus 7 años, una seriedad en sus ojos que hablaba de experiencias que ningún niño debería enfrentar. Por un instante terrible, Mateo temió que no lo reconociera, que los esfuerzos de Elena por alienarla hubieran tenido éxito. Pero entonces, lentamente, como un amanecer, una expresión de reconocimiento iluminó el rostro de la niña. ¿Papá?, preguntó con una voz tan pequeña que apenas fue audible. Mateo se arrodilló, poniéndose a su altura, manteniendo una distancia respetuosa como le había aconsejado la doctora Mendoza. Sí, Sophie, soy yo, respondió, usando el diminutivo que había sido exclusivamente suyo en los días felices antes de la separación. Y entonces sucedió. Sofía corrió hacia él, salvando la distancia que los separaba, y se lanzó a sus brazos con tal fuerza que casi lo derribó. «Sabía que vendrías», susurró contra su hombro, mientras sus pequeños brazos se aferraban a él, como si temiera que pudiera desvanecerse. «Lo dibujé muchas veces, tú encontrando mi cuaderno azul y Kikenem viniendo a buscarme.
Las primeras horas después de la audiencia transcurrieron en un estado de irrealidad suspendida. Bajo la supervisión atenta pero discreta de la trabajadora social, Mateo llevó a Sofía al Hospital Central para la evaluación médica ordenada por el tribunal. El trayecto en coche fue silencioso, con Sofía observando por la ventanilla con una mezcla de curiosidad y aprehensión, como si estuviera redescubriendo un mundo olvidado. Ocasionalmente, sus ojos se desviaban hacia Mateo, estudiándolo con una intensidad que rompía el corazón, como si intentara reconciliar al padre de sus recuerdos con el hombre sentado junto a ella. ¿Todavía tienes la casa con el árbol grande?, preguntó finalmente, su voz apenas audible sobre el rumor del motor. Mateo sintió que algo se desanudaba en su pecho. El árbol, un roble centenario en el jardín trasero, donde habían construido juntos una pequeña casa de madera, había sido el centro de innumerables aventuras imaginarias. Sí, Sophie, el árbol sigue allí y tu casa también. La he mantenido lista para ti todo este tiempo. Una pequeña sonrisa, la primera, iluminó brevemente el rostro de la niña. Mamá dijo que te habías mudado muy lejos, que ya no querías ser mi papá porque estaba enferma y daba mucho trabajo. Pronunció estas palabras sin emoción aparente, como si recitara un hecho aprendido, pero Mateo pudo sentir el dolor subyacente. Eso nunca fue verdad, Sophie, respondió con voz firme pero suave. No ha pasado un solo día en que no haya intentado volver a ti, ni uno solo. En el hospital, un equipo multidisciplinario esperaba su llegada. Un pediatra especializado en casos de abuso, un toxicólogo, un psiquiatra infantil y una enfermera con formación específica para tratar con niños traumatizados. La doctora Mendoza también estaba presente, proporcionando continuidad y una presencia familiar para Sofía. Los exámenes fueron exhaustivos, pero realizados con extraordinaria sensibilidad. Mientras Sofía era evaluada, Mateo esperaba en una sala contigua, alternando entre momentos de profunda gratitud por haber recuperado a su hija y oleadas de furia ardiente al descubrir, a través de conversaciones con los especialistas, la verdadera extensión del abuso que había sufrido. Los análisis toxicológicos preliminares muestran presencia de benzodiazepinas y un antipsicótico no aprobado para uso pediátrico, le informó el doctor Salas, jefe del equipo médico, con expresión grave. No hay evidencia médica que justifique esta medicación. De hecho, varios de los síntomas que el doctor Vega documentó como manifestaciones de supuestos trastornos psiquiátricos son, casi con certeza, efectos secundarios de la medicación que él mismo prescribía. La indignación profesional en la voz del médico era palpable. Estamos ante un caso claro de síndrome de Munchausen por poder, complicado por motivaciones financieras. Mateo asintió, procesando esta confirmación de sus peores sospechas. ¿Cuál es el pronóstico?, preguntó, temiendo la respuesta. El doctor Salas suavizó su expresión. Sofía es sorprendentemente resiliente. Los niños que han sufrido este tipo de abuso a menudo desarrollan mecanismos de supervivencia extraordinarios. Su cuaderno, ese registro secreto que mantenía, es un indicador positivo de su capacidad para mantener un sentido de realidad separado de las distorsiones que su madre intentaba imponer. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La recuperación no será lineal y habrá desafíos significativos, pero con el apoyo adecuado y un entorno estable, hay razones para ser optimistas. Cuando finalmente llegaron a casa, ya entrada la noche, Sofía se detuvo en el umbral, como si cruzar esa puerta representara un paso demasiado definitivo, demasiado irreversible. Mateo, siguiendo las recomendaciones de la doctora Mendoza, no la presionó. «Puedes tomarte todo el tiempo que necesites», le dijo suavemente. «Esta es tu casa y siempre lo será». Lentamente, casi con reverencia, Sofía entró en el recibidor, sus ojos recorriendo cada detalle como si buscara confirmar la autenticidad de un lugar que existía principalmente en sus recuerdos. En la pared, una serie de fotografías enmarcadas
captaron su atención. Sofía como bebé en brazos de Mateo. Sofía a los 3 años, riendo mientras construían castillos de arena. Sofía a los 5, orgullosa junto a su primer dibujo enmarcado. «No dejaste que desapareciera», murmuró, más para sí misma que para su padre. Mateo se arrodilló junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Nunca», respondió simplemente. Continuaron el recorrido por la casa, una peregrinación silenciosa a través de un pasado compartido que ahora tenían la oportunidad de reconectar con su presente. Cuando llegaron a la habitación de Sofía, la niña contuvo visiblemente la respiración. La habitación estaba exactamente como la recordaba, pero con pequeñas actualizaciones que demostraban que Mateo había estado atento a su crecimiento, incluso en la distancia. Los libros en la estantería ahora incluían títulos apropiados para una niña de 7 años. El antiguo móvil de estrellas había sido reemplazado por una lámpara de constelaciones más sofisticada. Y sobre la cama, junto a su osito de peluche original, había un cuaderno nuevo de dibujo con una nota simple: «Para cuando estés lista para contar nuevas historias». Esa primera noche estableció el patrón de los días que seguirían. Momentos de conexión genuina intercalados con episodios de ansiedad y confusión. A la hora de dormir, Sofía experimentó su primera crisis. «No puedo dormir sin mis medicinas», insistió, su cuerpo pequeño temblando visiblemente. «El doctor Vega dice que los monstruos vendrán si no tomo mis pastillas». Mateo, preparado para este momento gracias a las conversaciones con los especialistas, se sentó en el borde de la cama. «Sophie, esas medicinas no eran para monstruos. En realidad te hacían sentir más asustada y confundida». Con infinita paciencia, le explicó en términos simples pero honestos lo que los médicos habían descubierto, que los medicamentos que había estado tomando no eran necesarios y que, de hecho, podrían haber estado causando algunos de los síntomas que el doctor Vega atribuía a supuestas enfermedades. «Puede que te sientas un poco rara durante unos días mientras tu cuerpo se acostumbra a estar sin esas medicinas», le advirtió. «Pero estaré aquí contigo todo el tiempo, y tenemos médicos muy buenos que nos están ayudando». Sofía lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Y si los monstruos vienen de verdad?». Mateo sonrió suavemente. «Entonces los enfrentaremos juntos. ¿Recuerdas nuestro viejo truco contra los monstruos?». Para su sorpresa y alivio, Sofía asintió. «La linterna mágica», respondió, un destello de reconocimiento iluminando sus ojos. Años atrás, habían creado juntos una linterna mágica. Una simple linterna decorada con símbolos antimonstruos dibujados por Sofía, que usaban para inspeccionar la habitación antes de dormir. Sin decir palabra, Mateo abrió el cajón de la mesita de noche y sacó la linterna, cuidadosamente preservada. Los ojos de Sofía se abrieron con asombro. «¿La guardaste?». Esa noche, realizaron juntos el viejo ritual, iluminando cada rincón de la habitación. Y aunque Sofía tardó en dormirse cuando finalmente lo hizo, fue sin medicamentos, arrullada únicamente por la presencia constante de su padre y la seguridad de un amor que había sobrevivido a la separación forzada. Los días siguientes transcurrieron en un delicado equilibrio entre recuperar rutinas olvidadas y establecer nuevas. Siguiendo las recomendaciones del equipo médico, Mateo creó un horario predecible pero flexible, proporcionando la estructura que Sofía necesitaba sin imponer rigidez que pudiera evocar los controles opresivos de Elena. Las mañanas comenzaban con un ritual compartido de preparar el desayuno, algo que Sofía abordaba inicialmente con cautela. «Mamá nunca me dejaba usar el tostador», decía, «que podría lastimarme», pero que gradualmente se convirtió en un momento de pequeñas victorias y creciente confianza. Las sesiones con la doctora Mendoza, programadas 3 veces por semana, proporcionaban un espacio seguro donde Sofía podía procesar sus experiencias a través de terapia de juego y arte expresivo. «Está utilizando sus dibujos para reconstruir su narrativa personal», explicó la psicóloga a Mateo después de una sesión
particularmente intensa. Es un proceso fascinante y esperanzador. A diferencia de los dibujos en su cuaderno secreto que documentaban su realidad como una forma de supervivencia, estos nuevos dibujos están ayudándola a integrar sus experiencias y a imaginar posibilidades futuras. Mostró a Mateo una serie de ilustraciones donde Sofía había dibujado versiones de sí misma en diferentes escenarios, jugando libremente en un parque, asistiendo a una escuela llena de niños sonrientes, e incluso una donde se representaba a sí misma como una doctora que ayuda a niños a no tener miedo de los hospitales. Mientras tanto, el caso legal contra Elena y el doctor Vega avanzaba con una velocidad inusual, impulsado por la gravedad de las evidencias y el interés público que inevitablemente había surgido. El doctor Vega, confrontado con los hallazgos médicos y las inconsistencias en sus propios registros, intentó inicialmente mantener su postura profesional, argumentando que había actuado de buena fe basándose en los síntomas reportados por Elena. Sin embargo, cuando los investigadores descubrieron transferencias financieras sustanciales de las cuentas vinculadas a Pequeña Linterna hacia una empresa offshore de la que él era beneficiario, su defensa se desmoronó rápidamente. Elena, por su parte, había adoptado una estrategia de victimización, presentándose en entrevistas cuidadosamente seleccionadas como una madre desesperada, cuya única preocupación era el bienestar de su hija gravemente enferma. Mateo Herrera nunca aceptó la condición de nuestra hija, declaró con lágrimas estudiadas en un programa de televisión nacional. Su negación puso en peligro la salud de Sofía entonces, y lo hace ahora. Estas apariciones mediáticas, aunque perturbadoras, resultaron contraproducentes cuando los periodistas de investigación, siguiendo el rastro abierto por las revelaciones judiciales, comenzaron a desenterrar inconsistencias en la narrativa pública que Elena había construido meticulosamente durante años. Una reportera particularmente tenaz logró localizar y entrevistar a 3 niñeras anteriores que habían trabajado brevemente para Elena, todas las cuales corroboraron aspectos del patrón de abuso, medicación forzada, aislamiento en el sótano y la explotación de Sofía para las transmisiones. Me despidió cuando sugerí que Sofía parecía demasiado sedada y debería ver a otro médico para una segunda opinión, reveló una de ellas, visiblemente afectada al recordar su impotencia frente a la situación. A medida que se acercaba el final de la segunda semana de convivencia, Mateo notó un cambio sutil pero significativo en Sofía. Las pesadillas, que inicialmente la despertaban varias veces cada noche, comenzaron a espaciarse. Los episodios de ansiedad ante situaciones cotidianas, salir al jardín, interactuar con Diego, cuando venía de visita, incluso algo tan simple como elegir su propia ropa, se volvieron menos frecuentes y menos intensos. Pequeños gestos de independencia comenzaron a emerger. Una mañana, Mateo despertó y encontró que Sofía ya se había levantado y estaba sentada tranquilamente en el sofá, hojeando uno de sus libros ilustrados. «Buenos días, papá», dijo con naturalidad, como si esta pequeña rutina matutina autónoma no representara un hito monumental. Otro día, durante el almuerzo, Sofía dejó su sándwich a medio comer y miró a Mateo con expresión seria. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo, su voz pequeña pero decidida. Cuando Mateo asintió, continuó. «¿Por qué mamá decía que estaba enferma si no lo estaba? ¿No me quería?». La pregunta tan directa y fundamental dejó a Mateo momentáneamente sin palabras. Siguiendo el consejo de la doctora Mendoza de ser honesto pero apropiado para su edad, respondió cuidadosamente. «Tu mamá tiene una forma diferente de ver el mundo, Sophie. Creo que en su mente, si tú estabas enferma, ella podía ser la persona que te salvaba, y eso la hacía sentir importante y especial. No es que no te quisiera, sino que su forma de querer se mezcló con otras necesidades que tenía». Sofía consideró esto con una seriedad impropia de su edad, como cuando dibujaba monstruos en mi cuaderno para que luego pudiera ser valiente y enfrentarlos, observó, estableciendo una conexión que sorprendió a Mateo con su perspicacia. «Algo así», respondió él,
maravillado por la capacidad de su hija para encontrar marcos de referencia que le ayudaran a procesar su experiencia. El progreso, aunque constante, no estaba exento de retrocesos. El más significativo ocurrió cuando, siguiendo las recomendaciones del equipo terapéutico, llegó el momento de considerar el regreso de Sofía a la escuela. Elena la había educado en casa durante los últimos 2 años, alegando que su condición más hacía imposible la asistencia regular a un entorno escolar. La perspectiva de integrarse en un aula con otros niños desencadenó una ansiedad abrumadora en Sofía. «No puedo ir», declaró con pánico, apenas contenido cuando Mateo mencionó la posibilidad de visitar una pequeña escuela recomendada por la doctora Mendoza. «Los otros niños verán que soy rara. Mamá siempre decía que no podía estar con otros niños porque no entenderían mis problemas y se burlarían de mí». Esa noche, por primera vez en varios días, Sofía experimentó una pesadilla tan intensa que Mateo la encontró escondida en el armario de su habitación, temblando incontrolablemente. «Soñé que estaba en la escuela y todos podían ver a través de mí, como si fuera de cristal, y veían todos mis órganos rotos por dentro», sollozó, mientras Mateo la sostenía suavemente. Este incidente llevó a un replanteamiento del enfoque. En lugar de presionar para una integración escolar inmediata, el equipo terapéutico desarrolló un plan gradual. Primero, sesiones de juego supervisadas con 2 niños cuidadosamente seleccionados, hijos de una colega de confianza de la doctora Mendoza. Luego, visitas breves a la escuela durante horarios tranquilos para familiarizarse con el entorno. Y finalmente, asistencia parcial a clases, aumentando gradualmente según la comodidad de Sofía. «No hay prisa», aseguró Mateo a su hija. «Lo importante es que te sientas segura. Iremos tan despacio como necesites». Fue durante una de estas sesiones de juego supervisadas cuando Mateo presenció un momento que la doctora Mendoza más tarde describiría como transformativo. Sofía y Emma, una niña tranquila de su misma edad, estaban construyendo una elaborada ciudad con bloques de construcción. Trabajaban en silencio concentrado, cada una añadiendo estructuras a su propio ritmo. En un momento dado, la torre que Emma estaba construyendo se tambaleó y colapsó con estrépito. Mateo, observando desde una distancia discreta, se tensó instintivamente, preparado para intervenir si Sofía mostraba signos de angustia ante el ruido repentino. Pero para su asombro, Sofía simplemente miró los bloques esparcidos, luego a Emma, cuyo rostro reflejaba frustración y decepción, y dijo con voz suave pero clara: «Está bien, podemos construirla de nuevo, juntas. Si la hacemos más ancha, en la base será más fuerte». Extendió su mano, ofreciendo uno de sus propios bloques a Emma. Este simple acto de empatía y resiliencia, la capacidad no solo de manejar una disrupción inesperada, sino de ofrecer consuelo y soluciones prácticas a otra persona, conmovió a Mateo hasta las lágrimas. La doctora Mendoza, que también observaba la interacción, le dirigió una mirada significativa. Más tarde, en su conversación privada, la psicóloga explicaría: «Lo que vimos hoy es extraordinario, Mateo. Sofía no solo está procesando su propio trauma, está redescubriendo su capacidad innata para la conexión humana genuina. El hecho de que pueda identificar el dolor de otra persona y responder con compasión después de todo lo que ha experimentado, habla de una fortaleza interior excepcional». Mientras Sofía florecía gradualmente bajo el cuidado constante y la terapia especializada, el caso legal contra Elena y el doctor Vega alcanzaba un punto crítico. La Fiscalía, habiendo reunido evidencia abrumadora, presentó cargos formales contra Elena por abuso infantil agravado, fraude, explotación de menor y administración ilegal de sustancias controladas, contra el doctor Vega por mala praxis médica, falsificación de registros médicos, prescripción fraudulenta de medicamentos y complicidad en abuso infantil. La magnitud del caso había atraído atención mediática internacional, convirtiéndose en un punto focal para discusiones sobre el síndrome de Munchausen por poder en la era digital.
Periodistas especializados en temas médicos y legales analizaban cómo las redes sociales y las plataformas de transmisión habían creado nuevas avenidas para este tipo de abuso, permitiendo no solo la validación externa que los perpetradores buscaban, sino también beneficios financieros sustanciales. El caso Herrera Vidal representa una evolución perturbadora de un trastorno ya de por sí devastador, escribió una respetada psiquiatra forense en un artículo ampliamente citado. La monetización del litos, sufrimiento infantil fabricado, añade una dimensión que nuestros marcos legales y clínicos apenas están comenzando a comprender. Para Mateo, esta atención pública representaba un dilema. Por un lado, comprendía la importancia de que el caso estableciera precedentes que pudieran proteger a otros niños. Por otro, su preocupación primordial era proteger a Sofía de la exposición mediática y permitirle sanar en privado. Siguiendo el consejo de Lucía y del equipo terapéutico, adoptó una política estricta de no comentarios, delegando todas las comunicaciones públicas en un portavoz designado por el tribunal que se limitaba a declaraciones factuales sobre el progreso del caso. A medida que se acercaba la fecha del juicio, Mateo enfrentó una de las decisiones más difíciles del proceso: determinar si Sofía debería testificar. La fiscalía argumentaba que su testimonio sería crucial para establecer la naturaleza sistemática del abuso, mientras que el equipo terapéutico expresaba preocupaciones sobre el impacto potencial de revivir experiencias traumáticas en un entorno adversarial. La doctora Mendoza, quien había ganado la confianza absoluta tanto de Sofía como de Mateo, adoptó una posición matizada. Sofía ha demostrado una capacidad notable para procesar sus experiencias a través de medios expresivos, explicó durante una reunión con Mateo y Lucía. Sus dibujos, sus diarios, las historias que ha comenzado a escribir, todos estos constituyen un testimonio poderoso que podría presentarse sin requerir su presencia física en el tribunal. Sin embargo, también reconoció que, para algunos niños, la oportunidad de hablar directamente sobre su experiencia en un entorno controlado y validante podía ser terapéutico. Lo que debemos considerar, continuó, es que serviría mejor no solo al caso legal, sino al proceso de sanación de Sofía. Finalmente, la decisión surgió de la propia Sofía. Durante una de sus sesiones de terapia, mientras trabajaba en un elaborado dibujo que representaba su experiencia en el cuarto oscuro, levantó la mirada repentinamente y preguntó: ¿La jueza va a decidir si mamá y el doctor se equivocaron? Cuando la doctora Mendoza confirmó que ese era el propósito del juicio, Sofía consideró esto con su característica seriedad. ¿Y la jueza verá mis dibujos? Ante la respuesta afirmativa, reflexionó un momento más antes de declarar: quiero explicarle yo misma lo que significan, como cuando tú me ayudas a entender cosas difíciles. La solución que finalmente se acordó representó un compromiso innovador. Sofía no testificaría en la sala del tribunal, sino que participaría en una entrevista forense videograbada conducida conjuntamente por la doctora Mendoza y un entrevistador forense especializado en casos de abuso infantil. Esta entrevista se realizaría en un entorno familiar y seguro para Sofía, el consultorio de la doctora Mendoza, donde había pasado muchas horas procesando sus experiencias, y se estructuraría alrededor de sus propios dibujos y escritos, permitiéndole explicar con sus palabras lo que había experimentado. Para preparar a Sofía para este proceso, Mateo y la doctora Mendoza desarrollaron una narrativa honesta pero apropiada para su edad. ¿Recuerdas que hablamos sobre cómo algunas de las cosas que pasaron en la casa de mamá no estaban bien? Comenzó Mateo durante una conversación tranquila, una tarde, mientras Sofía dibujaba en la mesa de la cocina. Hay personas cuyo trabajo es asegurarse de que los niños estén seguros y bien cuidados. Estas personas necesitan entender lo que viviste para poder ayudar a que no le pase a otros niños. Sofía asintió, sin levantar la vista de su dibujo. Como cuando la doctora me hace preguntas sobre mis sentimientos, observó. Algo así, confirmó Mateo, pero esta vez
Grabarán lo que dices para que la jueza pueda verlo. Sofía consideró esto por un momento, su lápiz suspendido sobre el papel. ¿Mamá lo verá también? La pregunta formulada con una neutralidad estudiada que no lograba ocultar completamente su aprehensión, atravesó el corazón de Mateo. Tu abogado probablemente sí, respondió honestamente, pero tú no tendrás que estar en la misma habitación con ella. Sofía asintió nuevamente, procesando esta información. Luego, con una determinación que seguía sorprendiendo a Mateo, añadió: Está bien, quiero que la jueza sepa la verdad, no para que mamá se meta en problemas, sino para que entienda que necesita ayuda, como yo la necesitaba. La entrevista forense, cuando finalmente se realizó, transcurrió con una dignidad y claridad que conmovió profundamente a todos los profesionales involucrados. Sentada en el familiar sofá azul del consultorio de la doctora Mendoza, rodeada de sus dibujos, cuidadosamente dispuestos en orden cronológico, Sofía narró su experiencia con una elocuencia sorprendente para su edad. Comenzó con los primeros recuerdos de cuando las cosas empezaron a cambiar, poco después de la separación de sus padres, y continuó a través de lo que ella llamaba los días de medicina, cuando Elena comenzó a administrarle múltiples medicamentos que la hacían sentir borrosa y pesada, como si estuviera nadando en jarabe. Describió el desarrollo gradual del canal Pequeña Linterna, cómo inicialmente disfrutaba de la atención y los elogios, pero cómo eventualmente las sesiones de grabación se convirtieron en experiencias de presión y miedo. Mamá se ponía muy diferente cuando la cámara estaba encendida, explicó, señalando un dibujo donde había representado a Elena con dos caras distintas. Tenía su voz de internet, que era toda suave y triste, y luego su voz real, que se volvía dura y asustada si yo no hacía las cosas exactamente como ella quería. Con particular claridad, detalló el sistema de recompensas y castigos asociado con las transmisiones, privilegios menores por actuaciones exitosas, confinamiento en el cuarto de pensar, el eufemismo de Elena para el sótano, cuando no lograba proyectar la imagen de niña frágil pero valiente que atraía más donaciones y seguidores. Lo peor no era estar sola en el cuarto oscuro, confesó, su voz disminuyendo a un susurro mientras señalaba un dibujo particularmente inquietante de una pequeña figura acurrucada en una esquina. Lo peor era que después tenía que sonreír para la cámara y decir que me sentía mejor gracias a los medicamentos especiales y a las oraciones de los seguidores. El impacto de este testimonio en el proceso judicial fue inmediato y decisivo. El juez, después de revisar la grabación, emitió una orden prohibiendo cualquier contacto entre Elena y Sofía hasta nuevo aviso y aceleró los procedimientos para la terminación permanente de los derechos parentales de Elena. El equipo legal de Elena, enfrentando evidencia abrumadora y la creciente probabilidad de una condena penal severa, comenzó a explorar la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad que podría reducir su sentencia a cambio de una confesión completa. El doctor Vega, por su parte, ya había aceptado un acuerdo similar, comprometiéndose a testificar contra Elena y a proporcionar detalles completos sobre su colaboración en el esquema de medicación fraudulenta. Para Sofía, sin embargo, los aspectos legales del caso eran secundarios al trabajo más importante de reconstruir su sentido de seguridad y autonomía. Cada pequeña victoria cotidiana, dormir una noche completa sin pesadillas, hacer un nuevo amigo durante sus visitas graduales a la escuela, descubrir una nueva habilidad o interés, contribuía a este proceso de recuperación. Un avance particularmente significativo ocurrió cuando, aproximadamente 3 meses después de regresar con Mateo, Sofía expresó interés en retomar el dibujo no solo como herramienta terapéutica, sino como actividad creativa por placer. ¿Podríamos comprar acuarelas?, preguntó una tarde, después de hojear un libro sobre técnicas artísticas que Mateo había dejado casualmente en la sala de estar. Siguiendo la sugerencia de la doctora Mendoza de exponer a Sofía a diversas formas de expresión creativa sin presión,
Quiero pintar el roble del jardín en diferentes estaciones. Esta simple solicitud, la expresión de un deseo personal, la planificación de un proyecto a largo plazo, la reconexión con el mundo natural a través del arte, representaba un hito en su recuperación. Esa misma tarde, visitaron juntos una tienda de suministros artísticos, donde Sofía seleccionó cuidadosamente sus materiales, considerando opciones, haciendo preguntas al vendedor y finalmente tomando decisiones independientes sobre lo que quería. Para Mateo, observar este proceso ordinario de toma de decisiones infantiles, algo que la mayoría de los padres darían por sentado, fue una experiencia extraordinariamente conmovedora. El otoño trajo consigo nuevos desarrollos, tanto en el caso legal como en la vida cotidiana de Sofía y Mateo. En el tribunal, Elena finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad, confesando todos los cargos a cambio de una sentencia reducida de 12 años, con posibilidad de libertad condicional después de 8, y la obligación de someterse a tratamiento psiquiátrico intensivo durante su encarcelamiento. El doctor Vega recibió una sentencia de 6 años y la revocación permanente de su licencia médica. Las plataformas que habían albergado y monetizado el canal Pequeña Linterna enfrentaron intenso escrutinio público y regulatorio, llevando a la implementación de nuevas políticas para detectar y prevenir la abusiva explotación de menores bajo el pretexto de concienciación sobre enfermedades. Para Sofía, el inicio del año escolar representó quizás el desafío más significativo desde su reunificación con Mateo. Después de meses de preparación gradual, visitas a la escuela, interacciones supervisadas con pequeños grupos de niños, sesiones de terapia enfocadas en habilidades sociales y manejo de ansiedad, llegó el momento de su primer día oficial en segundo grado. La escuela, una pequeña institución privada con experiencia en niños con necesidades especiales, había trabajado estrechamente con la doctora Mendoza para crear un plan de transición personalizado. La maestra de Sofía, la señora Torres, había sido cuidadosamente seleccionada por su enfoque cálido, pero estructurado, y su experiencia previa con niños traumatizados. Aún así, la mañana del primer día, Sofía se despertó con náuseas y un dolor de cabeza que Mateo reconoció como manifestaciones físicas de su ansiedad. ¿Y si no puedo hacerlo?, preguntó, mientras permanecía sentada en la cama, abrazando su osito de peluche con fuerza. ¿Y si los otros niños preguntan por qué no fui a la escuela antes? ¿O si han visto los videos de Pequeña Linterna? Mateo se sentó junto a ella, respetando su espacio personal pero ofreciendo su presencia reconfortante. «Recuerda lo que practicamos con la doctora Mendoza», le recordó suavemente. «No tienes que compartir nada que no quieras. Tienes frases preparadas si alguien pregunta algo que te incomoda». Sofía asintió, repitiendo en voz baja las respuestas que habían ensayado. «Estuve estudiando en casa por un tiempo, pero ahora estoy lista para venir a la escuela. Y prefiero no hablar de eso ahora. ¿Podemos jugar a otra cosa?». Respiró profundamente, utilizando la técnica de regulación emocional que había aprendido. «¿Estarás cerca?», preguntó, su voz pequeña pero más firme. «Estaré en mi estudio trabajando», confirmó Mateo, quien había reorganizado completamente su vida profesional para trabajar desde casa durante esta transición. «Puedes llamarme en cualquier momento, y la señora Torres tiene mi número para contactarme inmediatamente si lo necesitas». Con esta seguridad, Sofía finalmente se levantó y comenzó a prepararse, seleccionando cuidadosamente su atuendo, un proceso que aún reflejaba cierta ansiedad, pero también un creciente sentido de autonomía personal. El trayecto a la escuela fue silencioso, Sofía mirando por la ventanilla con expresión contemplativa. Al llegar, fueron recibidos por la señora Torres, quien saludó a Sofía con calidez, pero sin efusividad abrumadora, respetando su espacio emocional. «Tenemos un lugar especial preparado para ti en el salón», le dijo, mostrándole un pupitre ubicado estratégicamente, ni demasiado expuesto ni demasiado aislado.
cerca de la puerta para reducir la sensación de encierro que a veces desencadenaba recuerdos del cuarto de pensar. El momento de la despedida fue tenso. Mateo podía sentir la lucha interna de Sofía entre su deseo de aferrarse a la seguridad de su presencia y su determinación de enfrentar este nuevo desafío. «Estaré aquí a la hora de salida», prometió, resistiendo el impulso de prolongar la despedida. Sofía asintió, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas, pero su barbilla levantada en un gesto de resolución. «Lo sé», respondió simplemente, antes de volverse y seguir a la señora Torres hacia el interior del aula. Las horas que Mateo pasó esperando que terminara ese primer día escolar se contaron entre las más largas de su vida. Aunque intentó concentrarse en su trabajo, revisando contratos para un nuevo proyecto de diseño arquitectónico que había aceptado recientemente, su mente regresaba constantemente a Sofía. Estaría abrumada por la estimulación social después de tanto aislamiento. Encontraría el entorno académico demasiado exigente, considerando las lagunas en su educación formal. ¿La tratarían los otros niños con amabilidad o percibirían su diferencia? Cuando finalmente llegó la hora de recogerla, Mateo llegó 20 minutos antes, incapaz de soportar la espera en casa. Observó con ansiedad mientras los niños comenzaban a salir en grupos pequeños, buscando la figura familiar de su hija. Cuando finalmente la vio emerger, acompañada por la señora Torres, su corazón dio un vuelco. Sofía no venía corriendo hacia él con entusiasmo, pero tampoco mostraba signos de angustia. Caminaba con paso medido, su expresión seria, pero no abatida. Al llegar junto a él, levantó la vista y dijo simplemente: «Fue difícil, pero creo que puedo volver mañana». La señora Torres, con una sonrisa discreta, añadió: «Sofía manejó muy bien su primer día. Participó en clase cuando se sintió cómoda y utilizó su espacio tranquilo, un rincón acondicionado con cojines y libros, cuando necesitó un descanso. Incluso compartió su merienda con Emma durante el recreo». Este último detalle, aparentemente trivial, tenía un significado profundo que solo Mateo y el equipo terapéutico podían apreciar plenamente. Para una niña que había sido condicionada a temer la contaminación y los gérmenes como parte de la narrativa de enfermedad fabricada por Elena, compartir comida representaba un acto de confianza extraordinario. En las semanas siguientes, la asistencia de Sofía a la escuela siguió un patrón gradual pero constante de adaptación. Hubo días difíciles, como cuando un compañero de clase trajo un álbum de recortes sobre niños famosos de Internet, que incluía una página sobre pequeña linterna, desencadenando un ataque de pánico que requirió que Mateo la recogiera temprano, pero también momentos de auténtico progreso. Un mes después de su inicio, Sofía fue invitada a su primera fiesta de cumpleaños, un evento que provocó una mezcla de emoción y terror. «¿Y si me siento mal mientras estoy allí?», preguntó mientras Mateo la ayudaba a elegir un regalo para la cumpleañera, una niña llamada Daniela, con quien había comenzado a formar una amistad tentativa. «¿Y si necesito irme, pero tú no estás?». Estas preocupaciones, aunque comprensibles, representaban un avance significativo. Sofía ya no preguntaba: «¿Y si me enfermo?», o «¿y si necesito mis medicinas?», sino que expresaba inquietudes más típicas de cualquier niño enfrentando situaciones sociales nuevas. Siguiendo el consejo de la doctora Mendoza, desarrollaron un plan detallado. Mateo la llevaría a la fiesta y permanecería discretamente presente durante la primera hora. Sofía tendría su teléfono móvil, un regalo, reciente principalmente para este tipo de situaciones, con marcación rápida a Mateo, y tendrían una señal acordada, Sofía tocando su oreja 2 veces, si necesitaba apoyo sin llamar la atención. La fiesta, celebrada en un parque local con juegos y actividades al aire libre, transcurrió sorprendentemente bien. Aunque Sofía permaneció inicialmente en la periferia, observando más que participando, gradualmente se integró en algunas actividades, especialmente aquellas que involucraban creatividad, como decorar cupcakes,
y crear pulseras de amistad. Cuando llegó el momento de partir, Mateo notó con emoción apenas contenida que Sofía intercambiaba pulseras con Daniela y otra niña, sellando un pacto de amistad con un ritual tan antiguo como la infancia misma. A medida que el otoño daba paso al invierno, la vida de Sofía y Mateo estableció un nuevo ritmo, marcado por rutinas reconfortantes y pequeños pero significativos avances. Las sesiones con la doctora Mendoza se redujeron a una vez por semana, un testimonio del progreso constante de Sofía. Estamos viendo una integración notable de sus experiencias, explicó la psicóloga durante una de sus reuniones periódicas con Mateo. Sofía está desarrollando lo que llamamos una narrativa coherente de su vida. Puede hablar sobre lo que le sucedió sin ser abrumada por las emociones asociadas, y está comenzando a incorporar esas experiencias en una comprensión más amplia de quién es. Este proceso de integración se manifestaba de diversas maneras. En la escuela, Sofía había comenzado a destacar en ciertas áreas, particularmente en expresión escrita y artes visuales. Su maestra informaba con admiración cómo Sofía utilizaba la escritura creativa como vehículo para explorar temas complejos de identidad y resiliencia. Escribió un cuento sorprendente sobre una niña que vive en dos mundos diferentes, uno donde tiene que pretender ser alguien que no es, y otro donde puede ser auténtica. Compartió la señora Torres durante una conferencia de padres y maestros. La metáfora es obvia para nosotros como adultos, pero la sofisticación con que la desarrolló es extraordinaria para una niña de su edad. En casa, Sofía seguía expandiendo sus horizontes. La pintura se había convertido en una pasión seria, con el roble del jardín como su sujeto recurrente, capturado en diferentes luces, estaciones y estados de ánimo. Mateo había acondicionado un pequeño espacio en el estudio para que ella trabajara junto a él cuando lo deseara. Esta proximidad física, mientras cada uno se concentraba en su propia actividad creativa, proporcionaba un tipo de conexión que no requería palabras, un compartir silencioso que fortalecía su vínculo de formas sutiles pero profundas. Las pesadillas, aunque no habían desaparecido por completo, se habían vuelto menos frecuentes y menos intensas. Cuando ocurrían, Sofía había desarrollado estrategias para manejarlas, escribir sobre ellas en su diario, transformarlas en historias donde ella tenía agencia y control, o simplemente hablar con Mateo sobre los sentimientos que despertaban. Anoche soñé con mamá, comentó una mañana mientras desayunaban, con una casualidad que enmascaraba la importancia de la revelación. Estaba triste, no enojada como en mis otros sueños. Creo que extraño cómo era a veces cuando no estaba obsesionada con mis enfermedades. El primer aniversario del regreso de Sofía a casa coincidió con el cierre definitivo del caso legal. Elena, cumpliendo su sentencia en una institución penitenciaria con unidad psiquiátrica especializada, había renunciado formalmente a todos sus derechos parentales, allanando el camino para que la custodia exclusiva de Mateo se convirtiera en permanente e irrevocable. Para conmemorar este hito, Mateo organizó una pequeña celebración íntima, no del resultado legal en sí, sino del viaje de sanación que habían emprendido juntos. Invitaron solo a las personas que habían sido fundamentales en ese proceso: la doctora Mendoza, Lucía, Diego y su esposa, y las dos amigas más cercanas que Sofía había hecho en la escuela. Durante la cena, mientras observaba a Sofía interactuar con naturalidad con sus invitados, riendo con sus amigas, mostrando con orgullo sus pinturas más recientes, incluso bromeando tímidamente con Diego, Mateo experimentó un momento de claridad cristalina. El camino hacia la recuperación completa seguiría siendo largo y probablemente nunca estaría totalmente libre de desafíos. Las cicatrices del trauma que Sofía había sufrido permanecerían con ella de alguna forma. Sin embargo, en ese momento preciso, viendo a su hija disfrutar genuinamente de la compañía de personas queridas, Mateo comprendió que habían logrado algo que una vez pareció imposible.
Habían reconstruido no solo una vida juntos, sino una vida donde la alegría y la conexión auténtica no solo eran posibles, sino cada vez más frecuentes. En los meses siguientes, Mateo notó un cambio sutil pero significativo en las preguntas que Sofía comenzaba a formular sobre su madre. Si antes sus inquietudes se centraban en el por qué Elena había inventado enfermedades, por qué la había medicado innecesariamente, ahora sus preguntas exploraban la historia más amplia de Elena como persona. ¿Cómo era mamá cuando la conociste?, preguntó una tarde mientras clasificaban fotografías antiguas para un proyecto escolar sobre historia familiar. Mateo, siempre comprometido con la honestidad apropiada para su edad, describió a la Elena que había conocido, brillante, apasionada por causas sociales, con un sentido del humor inesperado y una capacidad para ver belleza en lo ordinario. La doctora Mendoza había anticipado esta fase, explicándole a Mateo que era parte del proceso natural de Sofía para construir una identidad integrada. Necesita entender que viene de dos personas completas, no solo de sus acciones más dañinas, había señalado. Esto no significa perdonar o minimizar el abuso, sino reconocer la complejidad humana. Siguiendo esta guía, Mateo se esforzó por presentar una visión equilibrada de Elena, reconociendo sus cualidades positivas mientras mantenía claridad sobre las acciones inaceptables que habían llevado a la situación actual. Para su sorpresa, estas conversaciones, aunque emocionalmente complejas, parecían aliviar algo en Sofía, como si al humanizar a su madre pudiera finalmente liberarse de la sombra de pequeña linterna y simplemente ser Sofía, una niña construyendo su propio camino. Cuando Sofía cumplió 9 años, expresó un deseo que tomó a Mateo por sorpresa. Quería visitar a Elena en prisión. La solicitud llegó durante una sesión familiar con la doctora Mendoza, quien había estado trabajando con Sofía en la expresión de necesidades difíciles. No porque la extrañe exactamente, explicó Sofía con la franqueza directa que la caracterizaba. Pero hay preguntas que solo ella puede responder, y creo que necesito escuchar sus respuestas para seguir adelante. La doctora Mendoza, observando cuidadosamente la reacción de Mateo, intervino con suavidad. Sofía ha estado procesando esto durante varias sesiones. Creo que ha llegado a un punto donde enfrentar a Elena podría ser empoderador, siempre que se haga con la preparación y el apoyo adecuados. El proceso para organizar este encuentro fue complejo, involucrando evaluaciones psicológicas, aprobaciones judiciales y la cooperación del personal penitenciario. Elena, quien según los informes había participado consistentemente en su tratamiento y expresado remordimiento, aceptó la reunión con una mezcla de ansiedad y esperanza. Cuando finalmente llegó el día, Mateo acompañó a Sofía hasta la sala de visitas especial, donde la doctora Mendoza ya esperaba. «Recuerda», le dijo a su hija mientras caminaban por el largo pasillo, «puedes terminar la conversación en cualquier momento. Estaré justo afuera». Sofía asintió, apretando la pequeña libreta donde había anotado meticulosamente las preguntas que quería hacer. Su determinación era palpable. Una fuerza tranquila que Mateo había llegado a reconocer como el núcleo de su extraordinaria resiliencia. El encuentro duró exactamente 45 minutos. Cuando Sofía emergió de la sala, su expresión era indescifrable, ni visiblemente angustiada, ni obviamente aliviada. Caminó directamente hacia Mateo, tomó su mano sin decir palabra, y juntos salieron de la institución. Solo cuando estuvieron en el auto, en el familiar espacio privado que habían compartido en tantas conversaciones importantes, Sofía finalmente habló. «Me pidió perdón», dijo, su voz pequeña pero clara. Dijo que estaba enferma de una manera que no podía ver entonces, que confundió el amor con la atención que recibíamos. Le pregunté si alguna vez realmente creyó que yo estaba enferma, y dijo que a veces sí, que a veces no podía distinguir lo real de lo que ella necesitaba que fuera real. Durante las semanas siguientes, Sofía procesó este encuentro a través de su arte y en sesiones con la doctora Mendoza.
Gradualmente, Mateo percibió un cambio sutil pero profundo en su hija, como si una tensión invisible que había estado presente incluso en sus momentos más felices, finalmente comenzara a disiparse. No creo que necesite verla otra vez pronto, le comentó Sofía un día, mientras trabajaban juntos en el jardín plantando bulbos de tulipanes para la primavera siguiente. Pero me alegra haberla visto esta vez. Ahora puedo recordarla como una persona real, no como el monstruo de mis pesadillas. Mateo, arrodillado junto a ella en la tierra húmeda, sintió sus ojos llenarse de lágrimas ante la profunda sabiduría contenida en esas simples palabras. La capacidad de su hija para encontrar un camino hacia la compasión sin sacrificar su propia verdad. El caso de Sofía, aunque extraordinario en muchos aspectos, había comenzado a generar cambios significativos más allá de su experiencia personal. La cobertura mediática responsable y las discusiones profesionales que surgieron llevaron a revisiones en los protocolos médicos para la detección del síndrome de Munchausen por poder, particularmente en casos donde las redes sociales jugaban un papel amplificador. Varias plataformas implementaron sistemas de monitoreo más rigurosos para contenido centrado en niños con enfermedades crónicas y se establecieron programas educativos para profesionales de la salud sobre las nuevas manifestaciones de este trastorno en la era digital. Lucía, quien había seguido representando a Wendos Tampalkim Mateo en asuntos legales relacionados con el caso, fue invitada a coautorizar un artículo académico sobre las implicaciones jurídicas de estos casos emergentes. Para Sofía, ahora acercándose a su 10º cumpleaños, estos desarrollos representaban una transformación de su trauma en algo con propósito. ¿Crees que mi historia está ayudando a otros niños?, preguntó una noche, después de escuchar a Mateo hablar por teléfono con Lucía sobre una próxima conferencia donde se discutiría el caso como estudio anónimo. La pregunta, formulada con genuina curiosidad más que con angustia, reflejaba su creciente capacidad para integrar su experiencia en una narrativa más amplia. Sí, respondió Mateo con honestidad. Tu valentía está ayudando a que los médicos, abogados y jueces entiendan mejor cómo proteger a otros niños. Sofía consideró esto en silencio por un momento, luego asintió con la seriedad reflexiva que a menudo sorprendía a quienes no la conocían bien. Eso es bueno, dijo finalmente. No puedo cambiar lo que pasó, pero me gusta pensar que sirvió para algo importante. El 10º cumpleaños de Sofía marcó otro hito significativo. Por primera vez desde su regreso, expresó interés en celebrar con una fiesta. No algo grande o elaborado, explicó, sino una reunión pequeña con sus amigas más cercanas de la escuela, Diego y su familia, y por supuesto, la doctora Mendoza, quien ahora ocupaba un lugar especial en sus vidas que trascendía la relación terapéutica formal. La planificación de este evento se convirtió en un proyecto compartido que Sofía abordó con entusiasmo meticuloso, seleccionando cuidadosamente cada detalle desde el sabor del pastel hasta las actividades. Para Mateo, observar este proceso, tan normal y a la vez tan extraordinario dado su contexto, fue una confirmación más de la distancia que habían recorrido. El día de la celebración amaneció brillante y claro, uno de esos perfectos días de primavera que parecen diseñados para celebraciones al aire libre. Mientras Sofía y sus amigas reían y jugaban en el jardín, Mateo se encontró conversando tranquilamente con la doctora Mendoza bajo el roble que había sido testigo silencioso de tantos momentos de su viaje conjunto. «¿Sabes?», comentó la psicóloga, observando a Sofía dirigir con confianza un juego de su propia invención, «hay un concepto en psicología del trauma llamado crecimiento postraumático. La idea de que algunas personas no solo se recuperan de experiencias profundamente adversas, sino que desarrollan fortalezas y perspectivas que no habrían adquirido de otra manera». Hizo una pausa, siguiendo con la mirada a Sofía, quien ahora ayudaba a una amiga más tímida a integrarse al grupo. «No minimizo en absoluto lo que Sofía sufrió, ni sugiero que valió la pena por lo que ganó.
Pero hay algo notable en su capacidad para transformar esa experiencia en una sensibilidad extraordinaria hacia los demás y una apreciación profunda por la autenticidad. 3 años después de aquel primer reencuentro en el hospital, Mateo y Sofía habían establecido una nueva normalidad que, aunque marcada por las cicatrices del pasado, estaba fundamentalmente orientada hacia el futuro. Las sesiones terapéuticas se habían reducido a visitas mensuales de mantenimiento, y Sofía había florecido académica y socialmente, mostrando un talento particular para el arte y la escritura creativa. Su serie de pinturas del roble, ahora enmarcadas y exhibidas en una galería local como parte de un proyecto comunitario de arte juvenil, había recibido elogios por su profundidad emocional y dominio técnico sorprendente para su edad. Hay una cualidad en su trabajo que es difícil de definir, comentó el curador de la exhibición, una especie de sabiduría visual que normalmente solo se encuentra en artistas mucho mayores. En una tarde tranquila de domingo, mientras organizaban fotografías para un nuevo álbum familiar, una tradición que habían comenzado como ejercicio terapéutico y que se había convertido en un ritual apreciado, Sofía se detuvo en una imagen reciente de ambos, capturada durante unas vacaciones en la costa. En la fotografía estaban sentados en la arena, mirando el horizonte, sus perfiles recortados contra un cielo crepuscular. «¿Sabes?», dijo, con la mezcla de inocencia y profundidad que la caracterizaba, «a veces pienso en cómo habría sido mi vida si las cosas hubieran sido diferentes, si mamá nunca hubiera empezado con todo eso de pequeña linterna». Hizo una pausa, considerando la fotografía con expresión pensativa. «Pero luego me doy cuenta de que no puedo imaginar realmente ser otra persona que no sea yo, con todas mis experiencias. Y aunque algunas partes fueron terribles, me gusta quién soy ahora». Mateo, conmovido por la simplicidad y la profundidad de esta reflexión, simplemente asintió, reconociendo la verdad fundamental en sus palabras, que el verdadero triunfo no estaba en borrar el pasado, sino en integrarlo en una identidad resiliente y auténtica. Esa noche, después de sentirse que Sofía se hubiera retirado a dormir, Mateo permaneció un momento en el umbral de su habitación, observándola descansar pacíficamente. La luz tenue de la lámpara de noche iluminaba suavemente su rostro, ahora libre de las sombras de ansiedad que una vez habían sido tan frecuentes. Sobre su escritorio descansaba su diario más reciente y un boceto preliminar para su próxima pintura, una composición ambiciosa que, según le había explicado con entusiasmo, representaría no solo el roble del jardín, sino el bosque entero que se extendía más allá, territorios inexplorados que esperaban ser descubiertos. Mateo sonrió ante la metáfora inadvertida. El camino de recuperación nunca estaría completamente terminado, siempre habría nuevos desafíos, nuevos territorios emocionales por navegar, pero ahora tenía la certeza de que Sofía poseía las herramientas y la fortaleza interior para enfrentarlos. Y mientras cerraba suavemente la puerta, llevando consigo la imagen de su hija durmiendo tranquila, Mateo sintió una profunda gratitud por el viaje que habían compartido. Un viaje que, a pesar de haber comenzado en el dolor y la confusión, los había conducido finalmente a un lugar de auténtica sanación y esperanza renovada. Comenta abajo desde qué parte del mundo estás viendo este video hoy. Y si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte para más contenido como este.